proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Bienvenidos a este nuevo programa de Tiempo de Cambiar. ¿Cambiar qué? Bueno, vamos a estar pensando en algunas cosas. Normalmente en una casa se cambian, se quisiera cambiar algún mueble viejo, alguna cosa que ya dejó de gustarnos. Y bueno, pero todo tiene su tiempo. Pero saben que vamos a estar mirando un poco el libro de Apocalipsis hoy. Y es un libro intrigante, pero la mayoría de la gente se frustra. Hace poco un conocido mío, muy lejos de aquí, decía, bueno, leí todo el Nuevo Testamento, llegué a Apocalipsis y no entiendo nada. Entonces, bueno, por algo Dios lo puso al final de nuestras Biblias, porque la misma Biblia se interpreta a sí misma. Y para entender Apocalipsis es necesario entender lo que dicen profetas del Antiguo Testamento. Los simbolismos de Apocalipsis también necesitan ser interpretados a la luz que nos dan otras profecías. Entonces, teniendo un entendimiento general de las Escrituras, uno puede ir avanzando. De todos modos, vamos a ver algo muy interesante hoy. Juan es el escritor, el apóstol Juan, el que andaba cerca de Jesús, era uno de los tres más cercanos a Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, ¿sí? Juan era hijo de Zebedeo, hijos del trueno. Entonces, tenía un carácter fuerte, evidentemente, pero es interesante que él se consideraba y se nombra en el Evangelio que él escribe como el discípulo amado, a quien Jesús amaba. Dicen que era más joven que los demás discípulos. Y entonces cuando escribe Apocalipsis, se calcula que tendría unos 90 años. Que escribió en el año 96 más o menos del primer siglo. Y entonces allí tenemos a un Juan, hombre que en su evangelio describe a Jesús como el Dios eterno, el Dios sin principio ni fin. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas. O sea, el creador de todas las cosas. Y luego tenemos 80 veces en el Nuevo Testamento esa frase, ese título del Hijo del Hombre que se le dio a Jesús. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre, Dios se hizo hijo de su propia creación. Hay cosas intrigantes en la Biblia y cuánto disfrutamos de ellas. Y entonces, primeramente, Apocalipsis arranca con Juan diciendo que bienaventurado, feliz el que lee esta revelación. Y dice que es una revelación de Jesucristo, ¿sí? También está diciendo que Jesús es el alfa y la omega, como A y Z del abecedario, principio y fin, el que estuvo muerto y que está vivo y que tiene las llaves de la muerte y del Hades, tiene el control. Y va a estar escribiendo de las cosas que vio, las cosas
que han de ser después de estas, y así se hace muy interesante. Queremos conocer el tiempo del fin. Bueno, este es uno de los lugares, pero también se ve en los evangelios cuando Jesús habla de las señales del fin. Juan está preso, como todos los apóstoles, que por su testimonio ellos pagaron con su vida. Y parece cruel, pero al mismo tiempo como que sellaron lo que ellos dijeron de Jesús, firmando con su propia sangre, por así decirlo. Como que no era cuestión de retractarse de una verdad que ellos habían visto y palpado con sus propias manos. Ellos no podían decir no creo cuando lo habían vivido. Los que somos creyentes también tenemos un testimonio de vida, un testimonio de haber estado en la presencia de Dios a través de su libro y en la oración, que es difícil volver atrás, es difícil decir no creo cuando uno realmente ama a Dios. Entonces, aquí tenemos a Juan en el Espíritu, dice, en el primer capítulo y versículo 10. Estaba en el Espíritu en el día del Señor, en el día domingo, el primer día de la semana. En el Antiguo Testamento se guardaba el sábado, en el Nuevo Testamento la iglesia se reunía siempre el primer día de la semana, que es cuando Jesús resucitó. Está clarito, y repetidas veces leemos, por ejemplo, en Hechos 20, ¿no?, que Pablo se demora en su viaje para estar ese primer día con una iglesia, y dice que sigue hablando hasta medianoche, y después sigue hablando, y después celebran la Santa Cena. Y así es, la Santa Cena es una de las cosas que hacemos domingo a domingo con el pan y el vino. Así que Juan estaba preso en la isla de Patmos, dice aquí mismo, una isla en el Mediterráneo, y allí él tiene esta experiencia. Primeramente, haciendo lo que hacía siempre toda la vida, recordando a Cristo hasta que Él venga, ¿no? Es lo que dijo Jesús, hasta que Él venga, de hacer memoria de Él. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste memoria del Señor Jesús en la Santa Cena? Qué pregunta, ¿no? Capaz nunca lo hiciste. Es un debe, es algo que no se puede postergar. Es necesario que el que es creyente se bautice, porque así dice la Escritura, bautizarse. Siendo grande, sí, grande, un adolescente, joven, adulto. ¿Cuántas personas, todas las edades, se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? ¿Sí? Como manda las Escrituras. Bien, entonces vamos a ver un pedacito de una canción, ¿sí?, de Lily Goodman. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hoy hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado, para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se clava en tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos.
veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, si la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, y en mi devoción que rebose tu copa, que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota. Se agota. Entonces, es una canción para la iglesia, ¿no? Haciéndonos preguntas. ¿Qué clase de recordatorio hacemos nosotros de nuestros derechos y responsabilidades? Nos encantan los derechos, ¿no? Pero hay mucho más en la vida cristiana. Es como ser padres. Queremos el placer de ser padres, pero también hay trabajo de por medio. Y aquí entonces en Apocalipsis estamos con el apóstol Juan, y él está en la isla de Patmos, exiliado, preso, pero recuerda el día en que está viviendo y dice: hoy es día del Señor. Entonces hace su fiesta de celebración de la Santa Cena solo. Vamos a leer. Versículo 10 del versículo 1 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Acuérdense que dijimos que hay simbolismos aquí, pero tienen su clara parámetros de interpretación por lo que viene atrás. Todas las escrituras son una, si bien fueron escritas en distintos periodos de tiempo. Entonces dice así: estaba en el Espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, fuerte en otras palabras, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Primero y el último. Como cuando Jesús decía: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y está hablando a David, que vivió 1000 años después. Yo soy el que soy, eternamente presente, sin principio ni fin. Y entonces dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Turquía: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. ¿Sí? Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, ¿no? Da vuelta, esto, trompetazo en el oído, mira para atrás. ¿Y qué es lo que ve? Vi 7 candeleros de oro, ¿no? 7 candeleros de oro. En el tabernáculo había candeleros con luces. Aquí explica la misma profecía en el mismo capítulo. Dice el misterio de las 7 estrellas, que todavía no lo leímos, que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Así que, ¿qué significa esto? Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, los mensajeros también se puede decir, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces es como que las iglesias están representadas por la luz que cada una reparte, ¿no? Sencillo. Así que tanto misterio tan difícil no es siempre. Esto es bien clarito y lo tenemos
con la explicación al lado. Entonces, ve 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces, las 7 iglesias de Asia y en el medio está el Hijo del Hombre. ¿Quién es? Jesús. ¿Tá? Y ya dijimos que 80 veces, tal vez más, en el Nuevo Testamento se está usando ese título de Jesús para hablarnos de su encarnación, de vivir entre nosotros como un hijo de su misma creación. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido el pecho por un cinto de oro. Bueno, una ropa que llega hasta los pies. Enseguida, cuando uno piensa en las ropas de Jesús, una de las cosas que viene a la mente es Juan capítulo 13, donde Jesús, en la última cena, junto con sus discípulos, se levanta de la mesa y se ciñe con una toalla y les lava los pies. Ellos tenían problemas de quién era el mayor, de quién no quería ser el siervo de otros, y entonces Jesús se ciñó la toalla como un siervo, como un esclavo, y normalmente se recogía también la túnica y se enganchaba en el cinto, y él mismo, con una palangana de agua, les lavó los pies a sus discípulos. Ahora, ¿cómo vamos a entender esto? Son ropas hasta los pies. Y tenemos aquí en Daniel, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Hay profetas mayores y profetas menores, y es básicamente por la extensión de sus escritos, ¿sí? Porque algunos escriben más que otros. Entonces, en Daniel capítulo 7, tenemos aquí versículo 9, dice Daniel: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana blanca, lana limpia. Su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos, ¿no? ¿Qué escena? Entonces, primeramente tenemos este juez con un vestido blanco como la nieve, impecable, ¿no? Una justicia que brillaba. Y era juez, era un momento de juzgar. Dice, el juez se sentó. Cuando entra al tribunal, todo el mundo está de pie. Se sienta el juez y luego la demás gente toma asiento. Dios, llega un momento que ya en el Antiguo Testamento está muy clarito que Dios juzga. Entonces dice, por ejemplo, más adelante otra vez, dice, pero se sentará el juez. Y al anticristo, está hablando del anticristo acá, le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Bueno, hay mucho aquí, pero no hay tiempo para todo, ¿no? Entonces aquí en esta visión de Juan, mira para atrás, ve a Cristo en medio de su iglesia, ve un momento de juicio más bien que de un servicio como hiciera Jesús mientras anduvo físicamente entre
sus discípulos y toda la gente en su periodo sobre la tierra. Y entonces sigue diciendo acá, del cinto por el pecho, ¿no? Un cinto de oro. En Efesios 6 habla de que el cristiano debe estar ceñido en su pecho, ¿no? Con una coraza de justicia. Una coraza de justicia, como pensando en el armamento medieval, donde esa chapadura protegía el corazón. Debemos amar la justicia, cumplir la justicia, proteger la justicia. Y aquí tenemos este juez justo que gira y ve Juan, también con un cinto de oro alrededor del pecho. Pensamos entonces en la justicia. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Quien ha visto nieve así fresquita, siempre es fresquita, pero digamos sin tocar, que brilla el sol sobre la nieve, campos enteros, es una blancura, es una cosa impresionante. Y entonces aquí, blanca lana, nieve, y después dice, sus ojos como llama de fuego. Sus ojos como llama de fuego. Vamos a mirar eso. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, resplandeciente, ¿no? Como en un horno. El bronce, cuando se le aplica el fuego, se torna como oro líquido. Pero acá la idea más importante es que en los sacrificios del Antiguo Testamento, el fuego simboliza el juicio, y todos los sacrificios se hacían sobre altar que tenía bronce, que resistía el calor del fuego. Entonces, los pies de Jesús, como bronce, pero habían pasado por prueba, era un testimonio aprobado el de Jesús, de soportar para ser sacrificio nuestro. Jesús fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado, dice la Biblia. Tentado en toda nuestra semejanza. Tu vida dura, tu entorno difícil, es una papa. Porque Jesús fue tentado directamente por Satanás. Y nosotros muchas veces le culpamos a Satanás nuestras tentaciones, pero nos caemos solos, porque somos malos por dentro. Malos por dentro. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Y dice un montón de cosas que más vale no decirlas. Lean en Romanos capítulo 3, si gustan. Entonces, sigue acá. Tenía en su diestra 7 estrellas, su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y aquí, para entender esto de la espada de 2 filos, fíjense lo que dice acá. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva, que sigue trabajando, sigue penetrando. Eficaz, cumple su cometido, ¿tá? De salvar o de presentar los hechos por los cuales va a ser juzgada la persona. La predicación tiene esos 2 efectos. Vida para el que cree, y cuando seas juzgado el que no cree, entonces ya tiene el testimonio que le juzga. Y más cortante es este libro que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si lees este libro, te va a despertar
a tu pecado, pero te va a despertar a la gracia de Dios, al perdón de Dios a través de Jesucristo, quien murió en la cruz por tus pecados. Vive hoy, y lo vamos a ver aquí, donde dice que no hay cosa creada, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, la presencia de Cristo. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y bueno, vamos a ver un poquito más de esta hermosa canción, y nos dice de volver a Dios. Hay muchos que son creyentes, escuchando y mirando. ¿Por qué no volvés al Señor si andás flojo en tu vida cristiana? Si en algún momento diste la vuelta y volviste como el hijo pródigo en una dirección equivocada. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te brindé las puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdas los momentos junto a ti. Regresa a mí, a mí, regresa a mí, a mí. Esa invitación de volver, es una invitación que solo corresponde a un creyente que se haya alejado. Quien no es creyente todavía, no es cuestión de volver, es cuestión de someterse a Dios, arrepentirse de sus pecados, ser salvo y caminar junto con Cristo. Pero entonces conocemos personas que en un momento caminaron con Dios y otro momento dejaron. Cristo, en esta visión de Juan, en Apocalipsis, dice que Él está en medio de su iglesia, en medio de las iglesias. Y entonces en el capítulo 2 ya está hablando de que está en medio y yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia. Muchas cosas dice que has sufrido, que has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. De hacer las primeras obras, las primeras manifestaciones de que aceptaste a Cristo para dirigir tu vida, de darte una nueva oportunidad, una hoja en blanco para escribir las cosas de Dios
en vez de las cosas que te arruinaron siempre. Entonces, a volver a Cristo. Entonces dice, puse aquí, cuánta bendición vivió el apóstol Juan ese domingo. Se apartó de todo, se detuvo y vivió la Santa Cena, y Dios, como en cualquier otro día, se puede presentar y mostrarse a través de su palabra. Y cuánto podemos ganar o perder nosotros. ¿Sí? Ganamos, y las ganancias no son temporales, sino que son para siempre. Cristo se encuentra en medio de su iglesia. ¿Y dónde se encuentra usted? Entonces será hasta la semana que viene, si Dios quiere. Quiero proclamar de tu majestad.